Para mí bailar es un modo de vida, es una manera de pensar, es una manera de reaccionar a la realidad que vivimos. Empecé a bailar desde que era adolescente, desde que descubrí lo que era el breakdance, desde que empecé a ver Michael Jackson con su Thriller y el Dirty Dancing y ese tipo de cosas. De hecho, soy el único bailarín de mi familia. No sé si considerarlo como era la cosa extraña que decidió hacer cosas artísticas y más. La verdad es que he estado por muchos lugares. Un día contando así por encima, creo que se acercan a los 50 países que he estado visitando. Y de hecho han habido situaciones muy peculiares, muy interesantes. Por ejemplo, cuando trabajé con la compañía Rosas, como viajar en el avión privado de los reyes, conocer la reina de Holanda, bailar para el hermano del emperador japonés, cosas así muy... Pero la verdad es que lo que más me ha gustado hacer y lo más difícil que encuentro es bailar delante de tus amigos o la gente que amas y que son más cercanos. Esa es la parte más difícil. De hecho, la danza ha sido lo que me ha traído aquí a Porto y de hecho quisiera explicaros ciertas cosas que creo que mejor lo veamos un poquito más tarde. Deltebre ha sido siempre una fuente de inspiración. Creo que era parte del plan que tenía cuando quería regresar a mi casa, con mi gente, a compartir todo lo que viví en el extranjero. La verdad es que no llegué a imaginar que pudiera llegar a tener mi propia compañía o mi propio festival, pero sí que lo deseé con tantas ganas que yo creo que al final se tiene que convertir en realidad. Yo creo que es muy difícil vivir de cualquier profesión hoy en día. Curiosamente me he encontrado amigos de cuando en la escuela estudiábamos juntos y yo era el rarito que se quería dedicar a hacer danza. Y bueno, había mucha gente que se dedicó pues eso, a ser médico, a ser abogado, a hacer lo que en ese momento piensas y te inculcan que va a ser el futuro y que eso te va a dar dinero. Anécdota, que me he vuelto a encontrar a ciertos amigos, no a todos obviamente, hay gente que le ha ido muy bien y hay gente que me ha dicho que me felicitan por el valor que tuve de apostar por aquello que amaba, porque ahora puedo hacer lo que hago y puedo vivir de ello. El principio del festival y toda esta aventura inició viniendo con mi propia compañía a actuar aquí a Tortosa, porque siempre que he podido he traído mi propia compañía a actuar aquí. Ya que estábamos aquí, la pregunta era ¿por qué no nos quedamos y montamos unos talleres? El resultado de ese año fue tan lindo, tan especial, que se dobló la cantidad de gente que vino al año siguiente y así exponencialmente fue creciendo. De hecho, normalmente un festival se organiza en ciudades grandes, donde hay facilidades, donde hay teatros, pero la idea de regresar a un lugar donde todo está por hacer me pareció muy válida. Nunca estaba preparado de que el festival fuera a tener esta magnitud y creo que lo lindo reside en ello, es que el deseo se mantenga lo que era puro. El hecho que haya crecido de esta manera ha sido de modo natural y mientras podamos tener un contacto con la persona, con la gente, que los artistas salgan de aquí de la carpa y puedan entablar una relación con la gente de aquí, del público, con nosotros, aquí mismo en el Chiringuito, eso es el objetivo. La verdad es que no imaginé jamás que podría llegar a estar aquí en Porto por un Erasmus. Ha sido una de esas
casualidades también de la vida, quizás por coincidencia o porque el destino nos ha traído aquí, pero estoy muy contento de que hubiera podido ocurrir, la verdad. Mucho tiempo llevo ya trabajando internacionalmente. De hecho, es parte esencial de nuestro día a día. Aquí en el grupo, por ejemplo, tenemos gente francesa, tengo una chica de Hong Kong, una chica italiana, hay portugueses, hay un español. Y yo creo que es un enriquecimiento mutuo y global. Nos ayuda a todos, no solo conocer otras perspectivas y otras maneras de pensar, otras culturas, sino incluso de nosotros mismos. Al trabajar con otra gente, al estar en otros lugares, tenemos una perspectiva de nuestra propia cultura, la cual nos hace más enriquecedora esa visión y nos hace valorar más lo positivo y saber cómo mejorar lo negativo. Roberto nos aporta diferentes cosas. Por un lado, el lado artístico, el placer del trabajo. Para un otro lado, traer un coreógrafo muy conocido con este trabajo tan intenso va a ser muy importante para nosotros y para Porto también. I'm learning from Roberto a lot about passion, about interpreting, about putting my personality and all my emotions, what I have to say within my movement and being vulnerable and show it. It's really interesting for me because it's my first long-term project in Portugal, in Porto. And I feel really happy to be able to work with these people and Roberto. Working in a different country for me is a really new feeling. La verdad, lo que más me sorprende de Oporto es la cercanía de la gente y que todo el mundo te escucha hablar en español y enseguida facilitan, vienen al español. Son muy acogedores, son gente muy acogedora y se puede comer muy bien y muy barato en cualquier lado. Yo aquí me he pedido lo que se llama una francesinha. Francesinha. Venga, Joana, ayúdame. Tú eres la portuguesa. It has ham, cheese, steak. Tiene queso, salchichas también, carne, More cheese. más queso aún. Más meat. Y las patatas son las que vamos a mezclar con todo esto, ¿no? Hay un montón de lugares aquí, bares, restaurantes muy sencillos, que son fantásticos. Es como la comida de la mamá, la comida casera típica. Y que de verdad es no solo la calidad, sino también el precio. Es una cosa aquí que es fantástico. Poder ir a un lugar así, pasártelo bien, comer muy bien. E incluso las cositas típicas que la cocinera se va a enfadar como no te acabes el plato. Porque sí, se van a enfadar porque parece que no lo estés apreciando. La zona del río, sobre todo, nos recuerda mucho a los que hemos vivido y hemos nacido cerca del mar, cerca del agua. O sea, en Deltebre hay un río, aquí también lo hay. Y ese tipo de cosas, estando lejos de casa, se aprecian muchísimo, se valoran mucho. Cuando recibí la llamada de aprobación del Erasmus que estuvimos solicitando, en un principio pensé, bueno, no soy el típico perfil de una gente que hace Erasmus, por mi edad, por mi experiencia, pero este Erasmus en concreto, el e-Portunus, tiene mucho que ver con la facilidad, la movilidad de los artistas. Esta experiencia está siendo de esas inolvidables, que van a quedar siempre grabadas en el corazón porque es eso, o sea, este tipo de experiencia tan intensa, mezclar todo lo que es la creatividad, el deseo que hemos tenido siempre de poder hacer nuestro sueño profesional y poder llegar a conocer cosas que no te las esperabas, quedan grabadas profundamente.